decía hace algunos instantes, tendríamos una entrevista con el vocero de Conred, David de León, que amablemente siempre atiende el llamado de TN23 para la población, poderle informar de todo lo que acontece en el contexto de los estragos que han generado las lluvias. Hablábamos hace algunos momentos no solo de estragos en las carreteras con accidentes de tránsito que siempre se dan en esos escenarios, sino también estamos hablando de estragos a comunidades que son vulnerables a las lluvias, también crecida de ríos. Él se encuentra en el Centro de Operaciones de Emergencia de Conred y nos tiene toda la información y el concatenado de los últimos momentos en Guatemala. Gracias por la comunicación, David de León, pues para poder informar a la población sobre lo que está aconteciendo. ¿Cuántas personas se han visto afectadas en las últimas horas? Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarles. Sí, hemos tenido diferentes situaciones, eventos que se han presentado, al menos en las últimas 72 horas, condiciones de lluvia en diferentes carreteras, también en algunos departamentos del país. Inundaciones, por ejemplo, que el día sábado en horas de la tarde dábamos seguimiento y atención a familias en Quiché, sectores también que resultaron afectadas y también algunos problemas en carreteras, por algunos derrumbes, principalmente en la ruta al occidente. Y estamos hablando de las últimas 24 horas también de situaciones que se han tenido tanto acá en los municipios de Misco, en Villacanales, también del departamento de Guatemala, evaluaciones que se están siguiendo y se están realizando en sectores de también Suchitepeques, en San Marcos también por estas condiciones. Pero estamos hablando, si tenemos que hablar al menos de situaciones que se han presentado durante el fin de semana, de al menos unas 10,000 personas que resultaron afectadas durante estos días asociado a las lluvias y actualmente el monitoreo a diferentes ríos en el territorio nacional por esta condición. Los suelos bastante saturados generan que los ríos mantengan un nivel también bastante alto. David, ¿cuáles son los departamentos más afectados y los que ustedes tienen en alerta, ya sea roja o naranja, de acuerdo a los pronósticos que hace INSIBUME sobre las lluvias de las próximas horas que ya han causado estragos, como usted bien lo decía? Pero ¿cuáles están en este momento en el ojo del huracán correspondiente al tema de lluvias? Bueno, en relación a las lluvias, tenemos hasta este momento los sectores del suroccidente del país, también áreas de la cadena volcánica del territorio guatemalteco, que es en donde hemos tenido los acumulados importantes de acuerdo con el reporte que el INSIBUME nos ha compartido también, el mapa que esta mañana. Y también sectores en el nororiente del país han registrado lluvia importante. Incluso en estos momentos tenemos el monitoreo de acuerdo con el reporte hidrológico también del INSIBUME de ríos, el Motagua, por ejemplo, que mantiene un monitoreo en Gualanzacapa, el río Camután, también en el departamento de Chiquimula. Tenemos el monitoreo también en sectores de Escuintla, como el río María Linda, el río Coyolate, el río Nahualate en Suchitepeques. También el monitoreo en Santa Rosa, el río Los Esclavos. En fin, es parte del comportamiento de las lluvias que se han tenido. Entonces, debemos a esto sumarle que también el pronóstico del INSIBUME indica para esta semana condiciones de lluvia importantes. Hay pasos de ondas del este y esto nos va a generar esa situación. Pero departamentos principalmente como San Marcos, Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla, son los puntos en donde hemos tenido lluvias importantes y en donde mantenemos un monitoreo durante las próximas horas también. David, con respecto al tema de saturación de agua en los suelos, que es un tema recurrente en el territorio nacional, ¿cuál es hasta el momento el recuento que ustedes tienen sobre los lugares vulnerables, sobre todo en carretera, en donde las personas constantemente están circulando y temen que haya colapso de muros perimetrales, por ejemplo, o que colapsen estas rutas que son principales, sobre todo en el tema de las verapaces también? Bueno, si tenemos monitoreo en diferentes puntos, diferentes carreteras, sectores, por ejemplo, al occidente, especialmente en áreas tanto de Sololá como en puntos de Huehuetenango, que hemos tenido ya y lo hemos informado acá sobre estos problemas que se han registrado, ha sumado a la saturación de agua en los suelos en estos puntos, pero también en áreas, por ejemplo, en la ruta al Atlántico, sectores de carretera El Salvador, es en donde hemos estado también con monitoreos en esas áreas. Y en el departamento de Alta Verapaz
también se han presentado desde el año pasado, hemos tenido algunos inconvenientes y tenemos el seguimiento en esta ruta, pero debemos de considerar la saturación, por un lado, de los suelos y esta condición de lluvias que en algunos sectores puede mantenerse, y eso genera también que los suelos continúen recibiendo o lleguen a generar una condición, una acumulación de agua mucho mayor, y por lo tanto que tengamos condiciones más complicadas en estos lados. Por lo tanto, el llamado que hacemos a la población es a poder en su momento, si van a utilizar las carreteras del país, tener mucha precaución por esta condición de saturación de agua en los suelos. Gracias por esas recomendaciones, David. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, David, quisiéramos preguntarle sobre el tema de los socavamientos que se han presentado y el colapso del sistema de drenajes en el Boulevard Pablo VI, en la zona 7 de Misco, que sabemos ya están trabajando con la municipalidad. Sin embargo, es un tema recurrente que provoca, pues lamentablemente, riesgo a la población que ahí reside, porque hemos visto cómo se han hecho estos inmensos agujeros en la ruta, lo cual evidentemente es preocupante para todas las personas que por ahí tienen que transitar constantemente. Bueno, sí, tuvimos ayer un nuevo incidente en esta área, un colapso de los drenajes, y por lo tanto el hundimiento que se ha registrado no es el primero en este bulevar, en el Boulevard Pablo VI, en la zona 7 de Misco. Sin embargo, ya como Conred hemos emitido también, no de ayer, sino que de situaciones que durante este año han ocurrido. En años anteriores también se ha presentado una situación similar, y las autoridades ya de Misco están realizando el monitoreo y también los trabajos necesarios. En nuestro caso, la recomendación que hemos compartido es la que se verifiquen las condiciones en las que se encuentra todo el sistema de drenajes y de tuberías en este lugar, y es el llamado que hacemos, así como se ha emitido para la Municipalidad de Misco, a las diferentes municipalidades del país para que puedan verificar las condiciones en las que se encuentran y evitar condiciones como las que se han presentado, y que esto repercute, que genere una situación mucho mayor. Gracias por el espacio que nos ha permitido para informar a la población. David de León, pues vocero de la Conred, ya lo conocen ustedes a él siempre está dándonos la información, el recuento de los daños de las lluvias. Que tenga un buen día, David de León. Agradecemos ese momento que nos permite tener datos pues veraces de lo que ocurre en Guatemala, pero no está de más siempre recomendar a la población, por favor, tener muchísima precaución en el contexto del tema de riesgo. Recordemos que Conred ha habilitado, de hecho, hasta cursos introductorios para dar a conocer la gestión de riesgos a nivel familiar, a nivel institucional. Es un tema que no podemos subestimar teniendo las herramientas en el campus virtual que nos comparte Conred, y también es importante tener pues comunicación con las autoridades municipales, locales de la Conred a través del número 119 en esos puntos de riesgo, sobre todo tomando en cuenta que las lluvias seguirán siendo pronosticadas para esta semana, se seguirán presentando a nivel nacional, y la saturación, ya bien lo decían las autoridades, pues lamentablemente es una realidad. Estaremos monitoreando muy de cerca lo que ocurre en la zona 7 de Misco, en el área de Pablo VI, en donde en reiteradas ocasiones hemos visto el colapso de drenajes y lamentablemente la afección en las rutas que pone en riesgo a la población misqueña.